Buenos días, bienvenidos a todos al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, donde tenemos el honor y el gusto de presentar el análisis del mercado inmobiliario del segundo trimestre. Después de este paréntesis veraniego, pues todos tenemos cierta inquietud, decir, a ver qué nos dicen los datos, a ver en este ambiente un poco crispado, político, económico, etcétera, vamos a ver que nos comenta Luis Fabra de la Universidad de Zaragoza, director de la Cátedra del Mercado Inmobiliario, con los datos de este segundo trimestre. Bien, Luis va a hacer una presentación pormenorizada de todos los datos y luego ya intervendrán Fernando Ussé de Ingenus, Fernando Montón de Plaza 14 y Jorge Aguerri de Ibercaja, dándonos unas pinceladas de cada uno de su sector en concreto, ¿verdad? Entonces, sin más, porque todos tenemos cierta ansiedad por ver resultados y por ver datos y ver la impresión de Luis, le doy la palabra a Luis, profesor Luis Fabra, de la Universidad de Zaragoza, que nos va a hacer el análisis. Entonces, repito, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Buenos días, muchas gracias, Fernando. Agradecer, lógicamente, a todas las instituciones que dan cobertura y apoyo a la cátedra y que facilita todas las actividades que realizamos desde la misma, al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, a Ibercaja, a Grupo Plaza 14 y a Ingenus. Así como al Colegio de Registradores como factor principal de respaldo de la mayor parte de las actividades de la cátedra. Actividades que, bueno, las tienen disponibles en la página web en catedramercadoinmobiliario.unitar.es. En esa página ahora mismo ya está subido el informe que vamos a presentar a continuación, pero se desarrollan más actividades que pueden ser de interés, todas ellas buscando, como siempre hemos perseguido, la transparencia dentro del mercado inmobiliario. Están informes trimestrales del Colegio de Registradores de España, está el índice registral de actividad inmobiliaria, así como información de diversas jornadas que realizamos periódicamente. Concretamente, en el mes de noviembre vamos a realizar las segundas jornadas sobre innovación inmobiliaria que próximamente con Ingenus y que próximamente pues les informaremos. Bien, como digo, vamos a abordar los contenidos del informe del segundo trimestre. En esta página tienen información de todos los que hemos elaborado en trimestres anteriores, es decir, aquellos que busquen datos históricos y quieran tener acceso a información, pues dejamos allí subidos, tienen un desplegable para seleccionar año y trimestre y tener acceso a toda esa información. Bien, en la presentación abordamos una síntesis de los contenidos del informe. El informe supera las 100 páginas y, bueno, tienen todos esos apartados que están viendo en pantalla. Yo me voy a centrar en la parte de vivienda, pero, bueno, tienen un análisis de variables de entorno socioeconómico, los apartados de vivienda más allá de lo que vamos a ver, la parte de obra nueva, que abordarán posteriormente Fernando Montón de Plaza 14 y Fernando Ussé de Ingenus. Tiene información sobre 4 tipologías adicionales de bienes inmuebles, locales, naves, garajes, trasteros, y luego la parte de mercado hipotecario, que será abordada por Jorge Aguerri de Ibercaja. Siempre todos los trimestres intentamos incorporar alguna novedad. Por ejemplo, el trimestre pasado, en el apartado de locales y naves, incorporamos la superficie transmitida en metros cuadrados, que es una variable mucho más interesante que el número de compraventas, ¿no? ¿Qué hemos hecho este trimestre? Bueno, una información que creo que puede ser especialmente relevante para los medios de comunicación, aunque todos podemos tener interés. Verán ahí al fondo a la derecha abajo que pone una cosa que pone anexo. Bueno, pues ahí tienen este trimestre como novedad información desglosada por barrios de la ciudad de Zaragoza. Tienen ustedes información, luego veremos brevemente número de compraventas trimestrales, número de compraventas interanuales, precio por metro cuadrado y precio por vivienda por barrios de la ciudad de Zaragoza. Mi equipo de datos para el próximo trimestre se ha comprometido a incorporar también los datos por barrios de la ciudad de Huesca y la ciudad de Teruel. Bien, hecho este previo, entramos ya directamente al análisis del mercado y, como siempre, comenzando por la variable más importante, que es la actividad, el número de compraventas. Bien, ¿cómo estamos en número de compraventas? Pues, bueno, ahí tienen el dato del trimestre, cerca de 4.000 compraventas de vivienda en Aragón, 3.966.
Si nos fijamos únicamente en ese dato, bueno, pues vemos que con respecto al trimestre precedente se ha producido un ligero crecimiento en la línea gris y hay un mínimo crecimiento. Ahora explicaremos porque conviene desglosar. Pero sobre todo nos tenemos que fijar pues, que con respecto al mismo trimestre del año 2022 ha habido una reducción de algo más del 10%. ¿Bien? Esto era algo que ya avisamos el trimestre pasado. Es decir, conforme van avanzando los trimestres, pues si tenemos una visión histórica, pues observarán que desde 2007, ni más ni menos, los picos están en estos dos puntos que estoy señalando, ¿no? Fueron el segundo trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2022. Es decir, que si vemos los datos únicamente en términos comparativos con los del año pasado, pues lógicamente vamos a ver caídas más o menos importantes del 10%, o el próximo trimestre, ya les adelanto que veremos una caída en término interanual importante. ¿Por qué? Porque nos compararemos con el más elevado. Porque si yo me comparo con Fernando en altura, lógicamente pues quedo pequeño porque es más alto, pero si me comparo con Alberto, pues a lo mejor le saco algo, ¿no? Entonces, esas comparativas son las que normalmente pues observamos en los análisis, en las publicaciones de medios, etcétera, ¿no? Pero yo creo que conviene ir un poco más allá, ¿no? Es decir, que lo que conviene es ver estas series desde un punto de vista retrospectivo y ver que esas cerca de 4.000 compraventas que están por debajo de esos dos picos del segundo y el tercer trimestre del 22, que fue un año relativamente extraordinario, pues estas cifras del último trimestre están muy por encima de lo que ha sido la mayor parte de trimestres de los últimos 15 años. Es decir, ha sido un trimestre peor que el mismo del año pasado, pero no creo que podamos catalogarlo como un mal trimestre. Tener cerca de 4.000 compraventas de vivienda en nuestra comunidad autónoma son cifras elevadas, son unas buenas cifras de actividad en cuanto a compraventas. Lógicamente hay que hacer ese desglose, especialmente en este trimestre, en lo que es la distinción entre compraventa de vivienda nueva y vivienda usada. Fíjese que en este caso, pues claro, si nos quedamos con ese dato, hemos crecido trimestralmente, pero hay un impacto muy importante como consecuencia del número de operaciones de obra nueva que han entrado en el último trimestre en los registros de la propiedad. Fíjense que hay un crecimiento cercano al 25%. Claro, eso son operaciones coyunturales. Yo siempre digo que a la hora de valorar o analizar el mercado, la vivienda nueva no es un indicador correcto de la situación actual del mercado. ¿Por qué? Porque la obra nueva que ahora entra en notario y en registro y que se determina un precio de escritura, el acuerdo de comprar esa vivienda y de fijar ese precio no fue ahora, fue hace 2 o 3 años. Por tanto, si queremos tener un adecuado sensor, un adecuado indicador de qué ha pasado con cómo está el mercado, pues nos tenemos que ir a los datos de vivienda usada, para tener algo reciente de cómo está. Ambos aspectos son importantes, pero digamos lo más reciente o más actual nos lo refleja esas cerca de 3.150 compraventas de vivienda usada, que lógicamente aquí ya sí vemos que son inferiores a las del trimestre pasado, cerca de un 4,5% de caída trimestral y cerca de un 15% con respecto al mismo trimestre del año 2022. Pero insisto, si cogemos la línea azul, que es el dato de vivienda usada, el segundo trimestre del 22 y el tercero, estos picos que estoy marcando, fueron los niveles máximos de compraventas trimestrales de vivienda usada desde 2006. Por tanto, las compraventas de vivienda usada de este trimestre son inferiores al año pasado, pero muy superiores a la mayor parte del ciclo inmobiliario de los últimos más de 15 años, ¿no? Bien, 17 años. Bueno, pues estos son los datos trimestrales y creo que conviene hacer esa observación detallada de los datos más que irnos a los datos absolutos. No nos quedemos, sobre todo de cara a próximos trimestres, con tasas de variación, sino que veamos la comparativa en términos absolutos con otros periodos. Si analizamos, y ya vemos, por tanto, la tendencia, si cogemos los últimos 12 meses, hemos superado las 16.000 compraventas. Claro, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, son muchas compraventas, más de 16.000. ¿No? Es que los últimos 12 incorpora el pico máximo, el tercer trimestre del 2022. Sí, vale, de acuerdo, vamos a quitarlo. Este trimestre hemos dicho que hemos tenido cerca de 4.000. Vamos a multiplicarlo por 4. Vamos a quitarnos la parte buena. Pues tenemos cerca de 16.000 compraventas. Multiplicando por 4 el último trimestre. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, pues es menos de lo que fuimos cerrando en trimestres precedentes. De hecho, siempre cuando la interanual, los datos interanuales cambian la tendencia de la inclinación de la curva, se produce un cambio de tendencia. Es decir, claramente nos dirigimos a un escenario de mercado distinto y peor del que hemos tenido en el año 2022. Durante los últimos trimestres el mercado está dando la vuelta, especialmente en vivienda usada, porque como vemos, la vivienda nueva, que es la de abajo, en la línea roja, pues mantiene cierto grado de estabilidad
con más de 3.000 compraventas en el último año y tasas de crecimiento trimestral e interanual. Bien, pero la vivienda usada, que es la situación más coyuntural, más de ahora, claramente muestra una inercia distinta, peor que la que teníamos, pero en términos comparativos muy por encima de los datos de años que consideramos buenos, como 2018 o 2019. Para relativizar, siempre utilizamos ese parámetro muy importante, que es el número de compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Bien, estamos en 12,19, 12,2 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Normalmente, un mercado normalizado, es decir, una dinámica normal de acuerdo a su población, debe estar en 9-10 compraventas por cada 1.000 habitantes y años en zonas de interior. Como es Aragón, 1.300.000 y pico habitantes, pues estar entre 12.500 y 13.500 compraventas anuales son cifras normales. Estamos en cerca de 16.000 si se repitiese el último trimestre, que no se repetirá y tendremos un próximo descenso. Bueno, estamos todavía, tenemos un margen muy elevado para llegar a situaciones normales. Entonces, para hablar de problema, bueno, es un problema si quiero ser como era, pero si quiero objetivar la información y desde el punto de vista de los últimos 20 años, si realmente estamos mal o bien, nos queda todavía un trozo más o menos importante para llegar a una situación preocupante. 12,2 compraventas por cada 1.000 habitantes y años son cifras todavía importantes, pero que, lógicamente, el próximo trimestre, cuando tengamos las compraventas del tercer trimestre y abandonemos las del tercer trimestre de 2022, que ha sido ese pico, pues tenemos una caída más importante. Bajaremos de las 12 posiblemente, pero seguiremos con cifras destacadas de actividad relativa. Bien, hecho esa referencia del marco de compraventas para la comunidad autónoma, vamos a descender geográficamente. Voy a abordar los datos de Zaragoza específicamente, aunque en el informe tienen Huesca, Teruel y un montón de municipios adicionales. En el caso de Zaragoza estamos con 2.060 compraventas en el último trimestre. Claro, muestran un crecimiento trimestral. Aquí no está el desglose nueva usada. Una parte importante de esas compraventas totales son vivienda nueva y son en la ciudad de Zaragoza. Por tanto, con respecto al mismo trimestre del año anterior, tenemos una caída del 6,66 y si tomásemos la vivienda usada estaríamos claramente en un descenso del número de compraventas. Por tanto, los datos anualizados para la ciudad de Zaragoza mantenemos niveles por encima de las 8.000 compraventas y con respecto a los 12 meses precedentes, un crecimiento del 2,69, pero vean la escalera que está produciendo el gráfico de la derecha hacia abajo. Vamos a ir progresivamente reduciendo los datos en cuanto ya hay un cambio de tendencia, es decir, que ya hay una inercia descendente con respecto a la comparación con 2022, pero insisto, fíjese los datos de 2019 y 2018 que fueron muy buenos, estamos todavía con unas cantidades importantes, ¿no? Por no irnos ya a las 3.000 y pico compraventas que tuvimos en 2010 o 2011, es decir, que estamos prácticamente en 2,5 veces esas cifras mínimas que hemos tenido, ¿no? A nivel de provincias, pues si observan aquí tiene las compraventas en cada una de las provincias, la cuota de mercado con respecto a Aragón, pero sobre todo vean la gráfica y el comportamiento es el mismo que venimos dibujando para la comunidad autónoma y para la capital, ¿no? Es, digamos, un cambio de tendencia, en el caso especialmente de la provincia de Zaragoza y la provincia de Huesca, pero en ambos casos con niveles próximos de actividad a máximos de los últimos años que iremos dejando atrás, pero todavía con cifras muy elevadas en términos comparativos desde el punto de vista retrospectivo. Tiene información en el informe de los 20 y pico, 21, 22 municipios creo que hay más importantes en cuanto a compraventas en el último año en nuestra comunidad autónoma, las cuotas de mercado con respecto a la comunidad autónoma y luego las tablas de la derecha tienen las 3 provincias, desglosados los municipios con mayor número de compraventas, los 6 primeros en cada provincia y la cuota de mercado con respecto a la provincia de dichos municipios. Son datos, como les digo, datos anualizados, para que tengan una radiografía lo más completa posible a nivel geográfico. A mí esos datos que acabo de mostrar me gusta más verlos en esta gráfica. En esta gráfica, sobre todo la de la derecha, tienen los mismos datos, la una y la otra. La de la derecha, el grosor de la bola y el estar más o menos a la derecha nos muestra el número de compraventas interanual. Y la verticalidad nos muestra la variación interanual. Fíjese que ya empieza a haber municipios en la parte de abajo con descensos interanuales del número de compraventas. Si ustedes cogen en la página de la Cátedra de Mercado Inmobiliario informes
precedentes, verán que el número de municipios que había en la parte superior era mayor. Es decir, progresivamente vamos a ir teniendo un mayor número de municipios que irán descendiendo con respecto a un descenso interanual, porque nos estamos comparando con el año 2022, lógicamente, ¿no? Bien, hemos hablado del número de compraventas. Vamos a ver ahora cómo ha ido esas compraventas en cuanto a distintas características de las compraventas. Primero, la distinción entre vivienda nueva y vivienda usada. Más o menos, lógicamente, el trimestre, al haber entrado ese número importante de compraventas de vivienda nueva, pues ha tenido un crecimiento, sobre todo la vivienda nueva libre, que está en línea gris, ¿bien? Pero aún así, globalmente, si ven los datos trimestrales interanuales, que es aquí lo que estoy marcando en usada, la relación viene siendo 80-20. Normalmente, desde 2014 ha habido una oscilación más o menos baja en cuanto a los pesos relativos. Un poco más del 20% ha tendido a ser las compraventas de vivienda nueva y algo menos del 80% normalmente las compraventas de vivienda usada. Ahí hay pocos cambios hasta la fecha. Luego se hablará específicamente por parte de Fernando Montón y Fernando Usez del sector de vivienda. En cuanto a la tipología, aquí sí que tenemos unas ciertas novedades en cuanto a vivienda unifamiliar y vivienda colectiva, pisos. Seguimos en ese proceso, vean la línea roja de abajo, de descenso del peso de compraventa de vivienda unifamiliar. La vivienda unifamiliar ya saben que tuvo su momento de gloria en el momento post-confinamiento domiciliario, con la búsqueda de espacios de superficie, espacios libres, etcétera, y las ganas de irnos fuera de los municipios más poblados, pero luego la vuelta a la normalidad pues ha hecho que poco a poco sea menor, es decir, que así como un producto de vivienda unifamiliar podría ser más líquido o más una dinámica de mercado más favorable hace 2 años, ahora pues estamos, digamos, en el proceso relativamente contrario. Luego se hablará de un ámbito muy importante últimamente, que es el ámbito hipotecario, y lógicamente la vivienda unifamiliar tiene un importe medio más elevado, por tanto la financiación necesaria es más elevada, y esto es como el aceite de oliva, es decir, que si nos suben el precio, pues baja la demanda de aceite. Decían que un 20% de descenso, pues aquí ocurre lo mismo, el precio del dinero es el tipo de interés, entonces si es más caro, lógicamente, pues se reduce la demanda de crédito porque tiene esa capacidad de absorber ese nivel de endeudamiento, y la vivienda unifamiliar demanda, lógicamente, en términos comparativos, mayor volumen de crédito. Es decir, que auguramos una tendencia de continuidad en este proceso de descenso del peso de vivienda unifamiliar. Si vamos a la superficie transmitida, ocurre algo parecido. Es decir, también pues, tuvo su momento de gloria en el posconfinamiento domiciliario de búsqueda de más superficie, esos picos que ven ahí en vivienda nueva libre en la línea roja y en la vivienda usada en la línea, digamos, verde o azul clarito, ¿no? Sin embargo, bueno, sobre todo la vivienda nueva libre ha ido descendiendo en cuanto a la superficie media transmitida, digamos que han sabido adelantarse a lo que, porque claro, esto es una jugada que tienen que verla con 2 o 3 años de antelación o incluso más, ¿no? Y la vivienda usada también está reduciéndose progresivamente la superficie media. La vivienda nueva libre está en torno a 101 metros cuadrados construidos y la vivienda usada ligeramente por encima de 95 metros. Lógicamente, vamos a tener una continuidad. También les va a afectar las exigencias de endeudamiento y, en consecuencia, el número de metros que podemos ser capaces de comprar o de endeudarnos sobre esa vivienda, lógicamente, pues es previsible que sea más bajo y es previsible que tengamos una continuidad. Es decir, que podemos tener una mayor facilidad en la dinámica del mercado en viviendas de menor tamaño o de superficie intermedia que las de mayor superficie. Sin embargo, si vemos los estratos, vemos que los pisos, solo pisos, ya quitamos vivienda unifamiliar de más de 80 metros, que representan el 45,44% de las compraventas del último trimestre, estas de aquí arriba, están relativamente estabilizados. Pero claro, es que el segmento de más de 80 es muy grande. Es decir, si pusiésemos de 80 a 100, de 100 a 120, pues claramente veríamos que están sufriendo más los de mayor superficie. Bien, entonces ahí tenemos ese pequeño problema, ¿no? Y sin embargo, los de superficie intermedia es previsible que tengan un comportamiento más favorable. Pasamos a la nacionalidad del comprador. Estamos en máximos de la serie histórica en cuanto a compra por extranjeros. Es una buena noticia. A nivel de España, pues los datos son fantásticos, también de demanda extranjera. Además, está produciendo a nivel de España una amplitud de las nacionalidades con pesos más o menos significativos, es decir, que las tradicionales alemanes, británicos, franceses, belgas,
pues se están uniendo otras nacionalidades que están teniendo posiciones mucho más activas de lo que tuvieron en el pasado, ¿no? Ahí tienen los datos de medios nacionales, que es la línea gris, España, y aquí tenemos los datos de Aragón, que también estamos en máximo, ¿no? Lo que pasa que con un perfil de nacionalidades distinto, fundamentalmente vinculados a el asentamiento de nuestra comunidad autónoma por fines laborales, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lógicamente veremoslo a modo de síntesis que los datos de empleo están yendo bastante bien y cuando van bien los datos de empleo, la demanda extranjera en Aragón pues funciona bien. Entonces, en esa situación nos encontramos. De hecho, fíjese en la gráfica de la derecha abajo, las tres provincias están creciendo, tienen una verticalidad, es decir, tienen un ritmo favorable en cuanto al peso de extranjeros. Lo encabeza la provincia de Huesca el último trimestre, perdón, el último año 8,09% de compraventas y Zaragoza 7,21%, pero él siempre tiene un peso relativamente más bajo que Huesca y que Zaragoza. Bien, pasamos a precios. En cuanto a precios, bueno, el precio medio del último trimestre en Aragón está en 1.540 euros metro cuadrado, pero como ya saben, tiendo poco a hablar de precios en términos absolutos porque pues, depende de localización, de categoría, etcétera, etcétera, ¿no? Me interesa más la evolución del precio. Aquí podemos nuevamente llegar a una situación engañosa si nos fijamos únicamente en el dato tal cual, ¿no? Vemos aquí un crecimiento trimestral, un crecimiento interanual. No, lo que hay que hacer es desglosar. Por eso he destacado con un cuadrito, ¿no? La vivienda nueva y la vivienda usada. Los que ya vienen siguiéndonos las presentaciones para los trimestres, siempre decimos, no, para ver el sensor adecuado del comportamiento del mercado en cuanto a precio reciente, hay que ver exclusivamente la vivienda usada. La vivienda nueva, pues con esa inyección de compraventas con unas características que supongo de calidad media superior a las de otros periodos, pues reflejan ese crecimiento trimestral y crecimiento interanual muy significativo, pero claro, estamos hablando del 20% del total de compraventas con unas características singulares. Por lo tanto, yo no le haría mucho caso. Sin embargo, la vivienda usada sí. Bueno, la vivienda nueva en términos absolutos sí que es interesante. Es la columna está roja, 2.122 euros metro cuadrado. Estamos ahí en nivel máximo de los últimos años, lógicamente con un crecimiento, porque es una liga muy distinta al que está siguiendo en cuanto a precios, en cuanto también a volumen, auguro, la vivienda nueva frente a la vivienda usada. La vivienda usada con algo más de 1.400 euros de precio medio en nuestra comunidad autónoma, ha tenido un ligero descenso trimestral y la tasa interanual está ya en el 1,42. Ahora veremos otras fuentes informativas, pero la lectura de precios es la que veníamos observando, es decir, relativa estabilidad de precios en términos trimestrales, cuando hablamos del más menos 2% de tasa trimestral podemos hablar de cierta estabilidad, y la tasa interanual descendiendo progresivamente y poco a poco yendo hacia el cero, ¿no? Bien, esta es la tasa, la línea es la tasa interanual y realmente pues tenemos unos niveles que poco a poco irán descendiendo. Como le gusta a Fernando, la columna azulada, que es la vivienda usada, pues nos da que sí, hemos crecido los últimos años en precios, pero en comparación con otras épocas, la vivienda usada, fíjese, está muy por debajo, que llegó a alcanzar niveles de precios medios en torno a 2.000 euros metro cuadrado, estamos en 1.400, estamos todavía a 600 euros por debajo, a pesar de que hemos estado pues 6, 7, 8 años creciendo en cuanto a precios, pero con tasas de crecimiento pues muy racionales, ¿no? Tiene los datos para la ciudad de Zaragoza, 1.910 euros metro cuadrado de precio medio, crecimiento trimestral interanual, pero por el impacto de la vivienda nueva, si tuviésemos la desagregación, que no la tenemos seguramente en vivienda usada, tendríamos una ligera reducción de precios y una tasa interanual más bien baja. Y en la provincia, pues lógicamente, un comportamiento realmente parecido. Cuanto vayamos avanzando en trimestres, iremos viendo lo que veníamos observando, una progresiva reducción de la tasa interanual. Tienen en el informe datos de precios de los 21 municipios con mayor número de compraventas. La ordenación que tienen aquí en municipios es de mayor a menor número de compraventas y tiene los precios. Está Zaragoza, Huesca, Tercera y Sallén de Gallego, que es el municipio de nuestra comunidad autónoma con mayores niveles de precios por metro cuadrado desde hace muchísimos años, más de 3.000 euros metro cuadrado en el último trimestre. Tienen la evolución de los precios de las tres capitales, las series históricas, en la gráfica de la derecha. Poco a poco iremos observando cómo esas tasas de crecimiento que todavía predominan las interanuales hacia la derecha, poco a poco se irán yendo hacia el cero o incluso ligeros descensos. Esa es la previsión en cuanto al mercado. Si cogemos datos de otras fuentes, el INE, el Ministerio, lamentablemente estas dos instituciones, a diferencia de registradores
que ya hemos publicado los datos del segundo trimestre, todavía, por lo menos cuando miré ayer la página web del INE y del Ministerio, tenían los del primer trimestre. Por tanto, ahí tiene los datos a nivel de provincias en cuanto a Ministerio que trabaja con tasaciones y de comunidad autónoma y la distinción entre nueva y luchada en el INE. Bien, ahí lo importante, bajo mi punto de vista, es ir siguiendo la evolución de las tasas interanuales, que es la gráfica que tienen aquí, por eso he puesto la flecha, porque vemos lo que íbamos comentando y adelantando, ¿no? Es progresiva ralentización, es decir, la interanual todavía en signo positivo, pero ligeros crecimientos, utilizando todas las fuentes entre el 1 y el 3%, se mueven todas las fuentes, pero con tasas interanuales negativas o ligeramente positivas o ligeramente negativas, irán dando lugar a que progresivamente vayamos avanzando hacia un crecimiento prácticamente nulo en términos interanuales del precio. Tienen también los datos desde el punto de vista de la oferta. Este es un elemento, hay dos factores que cuando se preguntan por qué las compraventas están en una tendencia desfavorable o de descenso y sin embargo los precios tienen cierta resistencia, pues hay que buscar esos factores de resistencia. Dos de ellos, no solo ellos, pero que hay más, pero sí dos de ellos importantes, es el comportamiento del vendedor y el comportamiento del mercado del alquiler. El comportamiento del vendedor, a través de los datos de Idealista que tenemos aquí del precio ofertado, pues observen cómo recoge todavía unas tasas trimestrales positivas relativamente significativas y una interanual pues en el 5,1%. Es decir, que está produciéndose una reticencia por parte del vendedor a asumir una realidad del mercado distinta al que tenía. Es decir, que ahí el vendedor, lógicamente, se pone siempre en el lado que le favorece. Es decir, si tenía unos precios elevados recientemente, pues intenta sujetarse a esa perspectiva del mercado. Cuando el mercado sube, pues se agarra enseguida a lo que cree que va a ocurrir, ¿no? Es decir, el lado que interesa, ¿no? Pero el tener esa realidad del mercado afecta al volumen. Cuanto más tardemos en asumir esa nueva dinámica, pues lógicamente más fuera de mercado vamos a estar y más vamos a tardar en que realmente se produzcan las operaciones de compra-venta. Esos datos que tienen para Aragón, pues se repiten para las provincias que tienen aquí en la gráfica a la derecha, ¿no? Las capitales también tienen la información y bueno, ahí tienen los casos de Zaragoza, Huesca y Teruel y Zaragoza, pues bueno, tasa trimestral, precio de oferta, más de 1.750 euros metro cuadrado de media, 2,2 trimestral, 5,3 interanual, es decir que está en máximos de los últimos años. Entonces, las tres capitales están o en máximos o próximos a máximos de los últimos años en cuanto a la perspectiva del vendedor. Y el mercado del alquiler, exactamente lo mismo, es decir, si el vendedor es reacio a corregir precios, mantiene precios, y si el mercado del alquiler pues está como está, y es que con poca oferta y en máximos históricos en precios, pues lo que ocurre es que a la hora de tomar una decisión de venta, a la hora que hagamos un mínimo cálculo financiero de los retornos que nos genera vía alquiler, pues lógicamente hay niveles de precios que no estamos dispuestos a corregir, ¿no? O que no está dispuesto porque realmente la rentabilidad vía alquiler, en caso de que se produjese un cumplimiento de las condiciones del contrato, son elevadas, ¿no? Está en 8,5 euros metro cuadrado mes de media en nuestra comunidad autónoma en el último dato del trimestre del mes de junio y con crecimiento trimestral interanual. Aquí ven la serie histórica y tienen que estamos en máximos históricos de precio del alquiler, como ya se anticipaba con las medidas que se fueron adoptando, ¿no? Las tres provincias o están en máximos o están cerca de máximos en precios. Y en cuanto a las capitales, Zaragoza está en 9,1 euros metro cuadrado y mes, con crecimiento trimestral de 2,2 y de interanual de 4,6. También en máximos y el resto pues son cerca de máximos, ¿no? En datos que lógicamente pues hacen que se mantengan en el mercado de compraventa, también tiene su impacto indirecto en cuanto a precios. Por no alargarme más, simplemente en la presentación y en el informe tienen datos de precios medios por vivienda y un dato muy importante que es el volumen de mercado que se ha movido en cuanto en euros en el mercado de vivienda. Ya para terminar, lo que llamamos fundamentales, o más me gusta denominar ideas pocas pero claras, del profesor Fernando Mercadal, ¿no? De la facultad, ¿no? Ideas pocas pero claras, ¿no? Es decir, ¿en qué podemos sintetizar? Aquí he añadido una variable más con respecto al trimestre pasado. Tenemos 6 variables, 4 están en verde, 2 están en rojo. Bueno, pues, ¿qué está ayudando a que el mercado pues esté extendido con respecto al 2022, pero esté en buenas cifras, ¿no? Pues lógicamente, primero, en datos de población seguimos creciendo. Eso es una base, un elemento, un pilar fundamental
para sujetar la demanda potencial, la evolución en cuanto al número de habitantes. Estamos creciendo a nivel económico, crecimiento del PIB, menos que anteriormente, pero todavía estamos en niveles de crecimiento. Los salarios están creciendo siguen creciendo, llevan un recorrido alcista de forma significativa. Lógicamente se ven mermados por el impacto de la inflación, pero bueno, ayuda a compensar total o parcialmente el que se esté produciendo crecimientos en los salarios. Y sobre todo, los datos de empleo están siendo muy buenos. Es decir, que la tasa de paro, que es esta línea roja, pues está en mínimos desde 2008 y el número de ocupados y de afiliados pues están cerca de los niveles máximos de la serie en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, son elementos que ayudan a que tengamos una consideración o un efecto favorable sobre la dinámica del mercado. ¿Dónde está el lado negativo o el mayor factor de riesgo? Pues como ya sabemos todos, en los tipos de interés. Los tipos de interés, pues bueno, lógicamente tienen un impacto sobre el precio que tenemos que pagar por el dinero para aquellos que tienen que recurrir a la financiación hipotecaria para comprar una vivienda y, por tanto, si nos aumenta el precio, pues lógicamente podemos tener menor nivel de demanda de crédito y, por tanto, quedarnos fuera del mercado, ¿no? Entonces, bueno, ahí lógicamente hemos tenido crecimientos intensos en el último año y medio, pero bueno, parece que ya pues la inflación va en un proceso de control, no la subyacente, pero sí la general. Pero bueno, el Banco Central Europeo al final sus decisiones van a ir en función del comportamiento de la inflación a nivel europeo, ¿no? Entonces, bueno, parece que todavía queda alguna subida adicional, ya se están replanteando la situación por el impacto sobre el crecimiento económico. Y bueno, aunque no tengamos crecimientos adicionales, sí que lo que tenemos es tipos de interés más elevados que en el pasado, ¿no? Y bueno, todavía tenemos niveles de contratación de tipo de interés por debajo del Euribor. Por lo tanto, bueno, ahí la cosa, pues creo que todavía durante el 2023 podemos tener un impacto desfavorable en cuanto al efecto de los tipos de interés sobre el mercado inmobiliario. Y luego, pues he metido una gráfica nueva que siempre está en el informe, pero que creo que también hay que tener en cuenta, y es desde el lado del inversor, pues bueno, ya la rentabilidad de la renta fija está a niveles muy parecidos o incluso superiores al crecimiento del precio de la vivienda, y el mercado de capitales pues ha tenido 2 trimestres. Claro, esto decirlo hoy, con 7 días consecutivos bajando el IBEX 35, pero bueno, sí que lógicamente se está dando estas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, estos son los factores que metemos en ese cóctel y que nos ayudan a entender que sí, vamos a llegar hacia un mercado con menor nivel de actividad, pero por encima de los datos de años como 2018-2019 que consideramos en ese momento como buenos años, ¿no? Simplemente ya termino enseñándoles pues lo que les decía, ¿no? Que hemos metido como novedad datos por barrios, con esa geografía tan singular que tiene el municipio de Zaragoza, con los barrios rurales y demás. Pero bueno, ahí tienen todos los datos de compraventas por barrios de la ciudad de Zaragoza, a nivel trimestral, en este caso a nivel interanual, el precio por metro cuadrado y el precio por vídeo. Por tanto, ahí pueden analizar todos estos datos. Bien, pues esto era todo. Muchas gracias, Luis. Como siempre, escuchar a Luis Fabra parece que nos aclara todo y nos da las razones casi de todo en estos momentos de ciertas incógnitas. Bueno, pues para continuar, luego si queréis establecemos un pequeño coloquio, pero para continuar, Fernando Montón y Fernando Usés, si queréis subir, por favor, y nos explicáis más que nada el tema de promoción. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Fernando Baena como presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que nos recibe hoy en sus instalaciones, en esta rotación que hacemos entre los diferentes colaboradores de la cátedra. La verdad es que el poder de convocatoria es importante, porque en las últimas presentaciones pues hemos llegado a foros completos, y la verdad es que, bueno, pues eso hace que estas presentaciones que nos hace Luis, a quien va el segundo agradecimiento como representante de la universidad y director de la cátedra con la que se hacen estos informes, pues bueno, que contienen información muy importante, no solo interesante para los medios, sino para todos aquellos que estamos en el sector, ¿no? Y que evidentemente tenemos que tener claras cuáles son las perspectivas para orientar nuestros negocios. Por mi parte, yo siempre, pues bueno, vengo a dar un poco las perspectivas del promotor en cuanto a la obra nueva, con lo cual lo que yo os cuente, aplicar la obra nueva, porque de vivienda usada sé poco. Quien sabe mucho de Fernando Baena y muchos de los que estáis aquí, y en esa parte, pues bueno, pues yo, la verdad es que me viene muy bien el informe de Luis para ver qué sucede en ese otro mercado, que es el termómetro de lo que le pasa al mercado inmobiliario, ¿no?
Si vemos el informe, pues como obra nueva, digo, pues estamos muy contentos porque los datos de la obra nueva en el segundo trimestre han sido muy buenos. El matiz lo ha puesto claramente Luis, no es la realidad de lo que sucede en las compraventas del mercado de obra nueva, en las compraventas que hacemos el promotor, sino que es la realidad de lo que se ha escriturado durante el segundo trimestre, ventas que incluso se pudieron hacer algunas hasta hace 3 años. Es decir, el proceso de comercialización luego, durante 1 año, proceso de construcción 2 años, hace 3 años. Claro, sí que me quedo con una parte positiva. Esos señores que compraron hace 3 años, que no tenían un conflicto internacional, que no tenían incrementos de tipos, que no tuvieron 2 procesos electorales, o casi 2 en un trimestre, porque el segundo acabó en el tercer trimestre, y que había una incertidumbre y una volatilidad total, han llegado y han escriturado las viviendas que compran. Es decir, hoy solo se echa atrás menos del 1% de los compradores que compraron hace 3 años. Lo que deja muy claro es que la situación económica, pues bueno, pues es sólida y estable. Lo hemos visto en las últimas gráficas de Luis. Es decir, hay empleo, las perspectivas de crecimiento económico para los próximos 2-3 años se establecen más o menos en el 2% por año. Esto significa que quien compró no tiene un problema hoy en firmar hipotecas al 2,5 o al 3, cuando hace 1 año se firmaban al 0,50. O sea, no es su principal problema, ¿no? Y eso nos permite ver que hay un mercado en la obra nueva que es que es estable y que se sostiene, ¿no? Es verdad que decimos, oye, entonces, ¿qué retos tenemos en la obra nueva? Pues bueno, si nos vamos, no veo muy bien, sí, el tema de visados, ¿no? Esta es para mí el principal reto, y os lo diré un poco por orden. El primero, para que el mercado de obra nueva siga vendiendo entre 2.500 y 3.000 viviendas al año, es que seamos capaces de visar el número suficiente de viviendas para poder venderlas. Es decir, estamos viendo qué demanda hay y tenemos que ser capaces de cubrirla con oferta. Si vemos la gráfica, que ahí me encanta, del informe de Luis, bueno, parece que las 2 líneas se unen en esta última tendencia, cuando habían estado más desunidas, pero claro, nos centramos en Zaragoza, que es quien concentra sobre todo el mercado de obra nueva, y el número de viviendas visadas está un 16% por debajo de las vendidas. Con lo cual, pues esto significa que vamos a tener un problema de oferta de vivienda, o sea, de oferta de viviendas para cubrir la demanda. Esto tiene que hacer, pues bueno, ¿a qué se debe? Pues bueno, se debe sobre todo a que cada vez hay menos suelo, o sea, se tienen que reactivar suelos, se tienen que urbanizar sectores que evidentemente no se han urbanizado y entonces tendríamos suelos finalistas y nos permitiría que el mercado pueda mantenerse, como decía, en ese volumen de 2.500, 3.000, que es al final el que venimos manteniendo en los últimos años y que sería, pues bueno, un nivel aceptable para que el mercado se mantenga en esa situación. Segundo reto, costes de construcción. Evidentemente, los costes de construcción también suponen un freno a lanzar proyectos. Es decir, el problema que tenemos es que evidentemente hacemos nuestro plan de viabilidad, ponemos unos precios de venta, nos lanzamos a comercializar, pero igual pedimos presupuestos de construcción 1 año después de haber empezado a comercializar y nos llevamos la sorpresa de que no cuadran con lo que habíamos puesto en nuestro presupuesto o en nuestro plan de viabilidad, ¿no? Entonces, pues los costes de construcción, aunque los veamos en la gráfica de Luis, evidentemente parece que tuvieron un pico, han bajado y se estabilizan, pero no nos olvidemos de que son un 28% superiores a los que teníamos. Esto indudablemente repercute también en el precio de venta de la vivienda. La vivienda de obra nueva, veíamos en la presentación, cuando metemos todo en el mismo saco, segunda mano y obra nueva, pues que los precios tienden a bajar, pero es que en obra nueva no van a bajar. Es imposible. O sea, antes no se harán los proyectos a que bajen los precios. Es decir, nadie le va a vender a ustedes un coche por debajo de lo que les cuesta. Pues tampoco vamos a ser capaces de hacer una vivienda y venderla por debajo de lo que nos cuesta, ¿no? Entonces, al final, este es el segundo reto. El tercer reto era el que decía anteriormente, que lo he puesto en el primer punto, del suelo, y me dejo para el final, y es por importancia de los tipos de interés. Yo he sido defensor desde el día 1 de que no me creía que el incremento de los tipos de interés nos iba a afectar al mercado de obra nueva. No vuelvo a decir al de segunda mano, que creo que le afecta más que al de obra nueva. ¿Por qué? Porque llevamos una serie de años donde el mercado de obra nueva vende en el segmento de vivienda de precio medio y alto. Ese comprador
no tiene un problema. Por supuesto, no es un problema pagar 5.000 euros más o 4.000 euros más al año de intereses, porque a todos nos supone un problema pagar más de lo que pretendíamos pagar. Pero no tiene un problema de liquidez para pagarlo. Y ese comprador que está comprando una vivienda, pues asume que hoy está firmando lo que decía antes, hipotecas a tipo fijo, que luego nos lo va a contar Jorge, al 2,5 o al 3. Ojo, 2,5 3 no es un tipo alto, pero claro, había gente firmando al 0,50 el año pasado o al 0,75. Pero estamos hablando de tipos que son muy asumibles. Con lo cual, ¿los tipos afectan? Sí, afectan, pero yo creo que al mercado de obra nueva no es lo que más le vaya a afectar. Ahora, después de haberos contado esto, digo, ¿pero qué realmente nos ha sucedido a los promotores de abril a junio? Pues que hemos tenido un trimestre peor que el primer trimestre. Es decir, hemos vendido menos, o sea, ventas futuras que se escriturarán cuando acabemos las viviendas que hemos vendido. Ha habido mucha más ralentización. Pero ha habido mucha más ralentización, yo creo que por toda la incertidumbre que ha tenido el segundo trimestre, ha aglutinado yo creo que ha sido la tormenta perfecta, con toda la incertidumbre dentro, cuando teníamos unas elecciones esperadas y otras inesperadas. Bueno, todo esto afecta a quien tiene que mover una cantidad de capital, como decía antes, de viviendas de precio medio alto, 350.000, 300.000, 400.000, pues dice, oye, me lo pienso y ya me veré si me lo compro dentro de 3 o 4 meses. Porque sí que es verdad que el tercer trimestre, que ya lo veremos, para nosotros va a ser mucho mejor que el segundo y probablemente esté al nivel del primero. Con lo cual, pasado toda esta tormenta, yo creo que al final somos capaces de asimilar los acontecimientos. Ya los damos por normales, ¿no? Aunque estemos en un país que de momento es ingobernable y todo esto nos genera incertidumbres, pues bueno, no sé si el día que nos gobiernen tendremos un momento de incertidumbre a corto plazo, según cómo sea la situación, pero de momento yo creo que lo vamos asumiendo y todo va volviendo a la normalidad, siempre y cuando las perspectivas económicas sean como las que ha presentado Luis. O sea, la economía es la que va a dirigir hacia dónde va un mercado como el de obra nueva, y mientras haya empleo y mientras las perspectivas sean de crecimiento y no de decrecimiento, no veo mayor problema. Esto va ligado con el último punto que os iba a decir. ¿Qué pensamos que va a suceder? Pues mira, yo creo en la jornada de perspectivas del mercado inmobiliario que celebramos en Ibercaja, yo me atreví a decir que veníamos a cerrar un año con 3.000 viviendas de obra nueva, que íbamos a vender unas 2.600 en obra nueva. Llevamos 1.500, según los dos informes que ha hecho Luis del primer trimestre y segundo trimestre, con lo cual vamos a llegar a las 2.500, más o menos, yo creo, o 2.600, ya veremos dónde llegamos. Entonces digo, no, es que ha decrecido un 10 o un 15, lo ha dicho antes perfectamente Luis, hemos decrecido un 10 o un 15 contra el mejor año del nuevo ciclo, que a mí me gusta ponerlo en el 2015, ¿no? Cuando los promotores empezamos a reactivarnos y ya no se vendía lo que se había quedado en el saco del Sareb o de las entidades financieras, sino se volvían a hacer proyectos. Pues probablemente pueda ser el segundo o tercer mejor año de todo el ciclo. Con lo cual no superaremos el 22, pero tendremos unas cifras que serán decentes, y eso vuelve a reforzar ese mensaje que yo comentaba de la estabilidad, ¿no? O sea, que al final, pues bueno, pues que si tenemos estabilidad en obra nueva, si somos capaces de visar proyectos, es decir, que haya suelo, que seamos capaces de hacer proyectos, que los consigamos hacer viables con los costes de construcción para que el precio no esté disparado y esté en un nivel de precio, el precio de venta, que pueda ser asequible a lo que el mercado puede pagar, pues se seguirán haciendo proyectos y habrá una demanda estable. Está claro que estamos muy lejos de las 15.000 viviendas de obra nueva que se hacían en el 2005, en el 2006, pero eso era una irrealidad, y hoy estamos en un nivel que es completamente real, que es imposible, como las entidades financieras saben, que haya un batacazo porque todo lo que se está construyendo está vendido y no habría un sobrestock de viviendas como se produjo en el 2008. Pues bueno, pues yo me atrevo a decir que lo digo porque cuando a los medios les damos una cifra de hemos caído un 14, pues igual mi titular es fin de ciclo, la vivienda cae un 14. Para mí, cuando tú decreces un 10 o un 15 contra el mejor año de un ciclo, no hay fin de ciclo. Y sobre todo si es igual es el segundo o tercer mejor año del ciclo, es que no hay fin de ciclo. El fin de ciclo vendrá el día que caigamos un 40 o un 50%, ¿no? Pero no cayendo este nivel de porcentaje. Por terminar, dos apuntes, aunque lo reflejaba muy bien Luis en su informe. Tipología de vivienda, salvado el 2020 y el COVID, donde parecía que todos queríamos ir a las superhabitaciones, habitaciones teletrabajo y jardines y de todo, pues hemos vuelto un poco a la normalidad. La vivienda más vendida, es verdad que nos movemos más en viviendas de 3 y 4 dormitorios y principalmente 3, pero porque son viviendas para vivir. Es decir, hoy el mercado
ha habido un periodo en que el inversor ha vuelto. Yo creo que el inversor pues se lo piensa, el inversor volvió al mercado de vivienda y podía estar comprando más 2, 3 dormitorios, pero la vivienda estrella es la de 3 dormitorios. Yo creo que la gente quiere 4, pero en 4 el impacto del precio es superior por los metros. Y bueno, pues yo creo que al final no hay un gran cambio, ¿no? Luego sí que yo insisto mucho en lo que ahora nos va a comentar, Fernando, en que hoy las viviendas de obra nueva son otro mundo, son diferenciales, porque evidentemente son eficientes, son sostenibles y porque el código técnico cada vez es más exigente. Entonces, esto lo hace ser un producto completamente distinto, que si lo quieres tener tienes que ir a obra nueva, que evidentemente en la vivienda usada se pueden hacer muchas cosas para ir a esa eficiencia energética y sostenibilidad, pero no vas a conseguir nunca las prestaciones que vas a tener esa vivienda construida desde cero, y eso es lo que nos contará ahora Fernando. Entonces, pues bueno, para mí mensaje positivo, porque creo que el año no va a ser malo dentro de la serie histórica, como lo representaba perfectamente antes Luis, y bueno, y sobre todo siempre y cuando las perspectivas económicas se mantengan en lo que estamos viviendo actualmente. Por mi parte, nada más, ponte aquí. Sí. Bueno, no, que con el dejar alejado de los costes. Bueno, buenos días, gracias a todos los asistentes, gracias Fernando por la anfitrión. Gracias Luis por el informe, la verdad es que está muy bien. Yo me lo leí este fin de semana y la verdad es que es completísimo. A ver, yo como tengo que hablar de la vivienda, voy a hablar de la vivienda nueva, sobre todo de los retos técnicos que tenemos, que ya nos los ha puesto Fernando. La verdad es que técnicamente yo siempre llevo, el mes pasado os comento, el trimestre pasado, que tengo que ser un defensor de la vivienda nueva, porque la verdad es que las prestaciones que sean de la vivienda nueva son diferentes, son mejores. Pero sí que es verdad que, bueno, en la vivienda usada se están haciendo cosas y yo creo que es uno de los retos que tenemos los técnicos, los promotores y la administración, es intentar llevar todas estas mejoras energéticas, técnicas y de normativa que tenemos en las viviendas nuevas a las viviendas usadas. Yo creo que ahí tenemos un reto. Yo creo que ahí tenemos un reto que tenemos que estar todos, también promotores, porque yo creo que al final los suelos, estamos en un momento que no, yo creo que no va a haber desarrollos de grandes suelos, sino que va a haber muchas colmataciones de lo que queda dentro, de las almendras y las ciudades que existen. Y entonces yo creo que ahí tenemos un reto. Pero bueno, en cuanto digamos, a diferencias técnicas que ha habido en el último trimestre, lógicamente nosotros no tenemos grandes cambios. Sí que es verdad que ya comenté el trimestre anterior que la normativa europea, desde que empezó el Código Técnico y la normativa europea de los últimos años, la verdad es que es súper exigente y que tenemos que ir a consumos cero en el 2028, en el 2030 y a reducción de la energía primaria. Y bueno, todos estos temas, la verdad es que nos supone un reto técnico a nosotros importante, porque claro, todos estos retos suponen pues mejores prestaciones. En cuanto al diseño, nos suponen fachadas ventiladas, fachadas con un aislamiento por fuera, cubiertas ventiladas que se están empezando a hacer, incluso cubiertas vegetales, sistemas de energía de otro tipo, geotermias que no se ponen en marcha, pero que se tienen que ir poniendo en marcha en edificios no tanto de residenciales, pero sí que en terciarios va a tenerse que empezar a emplear. Y, por supuesto, los sistemas de control de sistemas de climatización con la aerotermia. La verdad es que comenté el trimestre anterior y vuelvo a repetir que ahora con 1 kilovatio de energía consumida se hace 4 veces un grado de 400 de posible mejora, ¿no? Entonces, la verdad es que mejorar 1 kilovatio 4 veces respecto a lo que teníamos hace 6 años, yo creo que eso hace que la verdad es que las prestaciones de los sistemas nuevos de energía son muy, muy grandes. Bueno, técnicamente nosotros sí que tenemos unos retos que los ha comentado Fernando. Tenemos un reto que hay que conseguir, que es los costes de construcción. Los costes de construcción de los sistemas de construcción, nosotros nos tenemos que involucrar. Yo ahora, parte de mi tiempo, intento emplear prácticamente una tarde, una mañana de cada semana, incluso estos días de vacaciones he leído, para intentar. Vamos a tener un reto los promotores con la administración y sobre todo los técnicos de racionalizar las viviendas, construir viviendas a lo que se llama industrialización. Nadie se nos ocurre ahora pensar en una nave industrial de las que hacíamos que no sea con una estructura prefabricada, con unos sistemas de paneles prefabricados de fachada. Eso lo vamos a tener que estar
implementando desde ya. Yo creo que por necesidad, porque tenemos una escasez de mano de obra cualificada, y tenemos que ir a industrialización. Y la industrialización, además, yo creo que también es buena para la economía. O sea, la industrialización mejora los rendimientos económicos de la propia sociedad. Yo creo que si conseguimos que la construcción se industrialice, mejorará el nivel de renta de toda la población. Y eso es un reto, porque hoy en día, por supuesto, la industrialización ya está llegando. Yo el otro día leía que del 1% de los sistemas industrializados en España se ha pasado al 2%, que es muy poco, un 2%, pero es el doble. O sea, con lo cual al final yo creo que tenemos que ir por allí. Tenemos un reto importante porque ya se están industrializando cosas, escaleras. Las escaleras yo creo que joder, si al final vamos todos a un hueco de escalera de 2 tramos de 3,10 de altura por 1,20 de anchura y huellas de 28 por 17, yo creo que lo tenemos que conseguir. ¿Por qué no? Si es que al final lo podemos hacer en fábrica y traerlo directamente a la obra. Los baños ya están industrializados. Yo el otro día tenía una conversación con David, que está por ahí detrás, que claro, también hay que buscar la economía, digamos, de proximidad. Claro, no es lógico que cojamos unos sanitarios de Jacob de la Font que se fabrican en Utebo, los llevemos a montar a una fábrica Granada y los traigamos a una obra en Zaragoza. Al final eso yo creo que no tiene tampoco sentido, pero al final habrá sistemas industrializados de cocinas, de baños, de todos estos productos que por proximidad, con radios de 300, 400 kilómetros, se están haciendo fábricas. Ya existen. Nosotros estamos estudiando sistemas industrializados de cocinas, de baños, de escaleras. En las obras, las últimas, por ejemplo, en Adarve o en Torre Zaragoza, se han empleado sistemas de fachadas prefabricadas. Ya no solo la fachada ventilada, que es una prefabricación, pero más o menos ya que lleva años produciéndose, sino sistemas de balcones enteros, de antepechos enteros, con sus barandillas enteras, con lo cual tú, una vez que tengas diseñado el modelo de 550 por 250, tú podrás llegar con tu modelo de fachada y colgarlo prefabricado con su acabado, con su mejora de calidad, su seguridad y hecha en una industria a 22 grados en una nave, que es mejor que hacerla en un edificio en según qué condiciones. Sí que es verdad que yo ayer comentaba también en la oficina que yo hace 20 años estuve en Vancouver viendo unas obras de construcción y ahí ya se empleaba las fachadas prefabricadas. Quizás por un tema de climatología y están obligados porque cierran 6 meses la obra e incluso con frío también se puede colocar la fachada prefabricada que se ha fabricado en una nave. Y aquí, pues bueno, nos cuesta. La innovación nos cuesta. Siempre hemos dicho que en España que inventen otros, pero yo creo que vamos a ir por ahí. Y eso es un reto que tenemos, insisto, promotores, técnicos con la administración y que nos ayuden. Hoy por hoy no abarata el precio, esa es la verdad, pero gana tiempo, que al final tiempo es dinero y yo creo que hay que empezar a hacer números y al final yo creo que los sistemas industrializados de ese tipo ganaremos tiempo. Retos que también nos ha puesto a nosotros, bueno, lo ha comentado, aparte de los costes que van ligados a intentar ajustar el proyecto muy definido para que los costes estén muy definidos y los sistemas racionales, tenemos también unos retos, bueno, yo creo que el reto es que la gente ha comentado que la tipología que busca son las de 3 dormitorios más o menos grandes y la gente se lo puede permitir, yo creo que es lo normal, terrazas y orientaciones, la gente cada vez va más a las orientaciones, cada vez lo mira más, y los sistemas individualizados. Yo creo que pasamos una época de sistemas de calefacciones individuales a colectivas y ahora vuelven otra vez las individuales porque yo creo que todo el mundo quiere, pues eso, optimizar sus costes, optimizar sus gastos y yo creo que con sistemas mixtos sería a lo mejor un poco más factible una promoción, pero yo creo que la gente nos pide técnicamente sistemas individualizados, que tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Y retos tenemos muchos, como técnicos tenemos por delante cantidad, porque yo creo que el tema energético ha llegado para quedarse, quiero decir, de consumo cero, y el tema de costes y de industrialización yo creo que es el futuro y ya estamos haciendo el presente. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que costará, pero nos obligará un poco la poca existencia de mano de obra buena. Y poco más yo de mi... Si luego tenéis alguna pregunta. Bien, bueno, agradecer a Ingenus en Plaza 14, representas por Fernando Sez y Fernando Montón. Yo creo que es muy interesante
lo que nos han comentado en una cosa, tanto en el tema clínico como en el tema de obra nueva, y da gusto ver un poco por dónde van a ir los tiros. Luego, la realidad que nos topamos, sobre todo los agentes inmobiliarios, cuando vamos a esa casa sin ascensor, ya no decimos eficiencia, ¿no? Sino sin ascensor, que todavía me gustaría un día hacer estadísticas de este estilo, y el Colegio de Arquitectos y nosotros mismos me gustaría saber cuántas viviendas tenemos en Zaragoza sin ascensor. Porque claro, cuando escucho a Fernando Uset, digo, qué maravilla lo que hablar del kilovatio 4 veces y tal y cual. Dice, bueno, a ver, esa pobre señora que casi está encerrada en su casa, secuestrada allí, ¿no? Porque la realidad luego es una. Perdonadme esta pequeña licencia, pero esto es como el coche de hace 20 y tantos años o el supersónico que estrenamos ahora, ¿no? Es verdad, la obra nueva, evidentemente, en muchísimas cosas no tiene comparación. Bien, en el mercado de segunda mano, en la vivienda usada, quizá donde más nos movemos los agentes inmobiliarios, pues hombre, estamos notando una cierta lentitud en relación al año pasado, pero claro, los datos son muy tozudos y siempre en mis conversaciones con Luis decimos, oye, yo estoy un poco más parado, y me dice Luis, oye, pues mira, y claro, le digo, pues tienes razón. Evidentemente los datos siguen siendo positivos. Claro, vamos a ver, estamos luchando contra el 2022. En 2022, aparte de lo que hablamos de tipos, etcétera, etcétera, pues yo creo que sí que gran parte de los compradores adelantaron quizás su decisión de compra por esta previsión que casi lo teníamos cantado de subida de tipos, ¿no? Y quizá el 2022, cuando Luis nos analice con los años todo, pues sea un año un poco entre paréntesis, por todos estos motivos, ¿no? Pero bueno, vamos a ser optimistas, vamos a ver si las circunstancias macroeconómicas siguen siendo positivas, como comentaba Fernando Montón, y vamos asumiendo que el dinero siempre ha costado dinero y que lo excepcional ha sido estos años donde prácticamente estaba a cero. Vamos a ser moderadamente optimistas y pensar que todos, cada vez que intervengo lo comento, pero creo que todavía en Zaragoza, insisto, estamos un 30% por debajo del precio que alcanzamos en el 2008. Y esto en muchas ciudades ya no pasa. El otro día leía un informe que en España ya estábamos como el 16 o el 18% ya solamente de diferencia, ¿no? Y por supuesto en algunas capitales están al precio del 2008. Entonces aquí todavía, digo Zaragoza un poco como el núcleo fundamental de Aragón, estamos de media un 30% por debajo. Entonces todavía tenemos una vivienda relativamente asequible y que creo que nos va a salvaguardar quizá de vaivenes más importantes. Y como digo, el tema financiero es fundamental. El tema, la financiación es un poco la sangre que mueve el aparato inmobiliario, y qué mejor que Jorge Aguerri en su recién inaugurada nueva sede central de Ibercaja, que nos va a comentar un poco todo este tema. Muchas gracias y paso la palabra a Jorge. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, y bueno, siempre es un placer, ¿no? Y lo de la sede de Ibercaja, que fue la presentación oficial ayer, yo creo que puede quedar una presentación del mercado inmobiliario muy chula, ¿eh? Eso habrá que gestionar. Y jugáis en Champions, y nos merecía a nosotros. Ahora sí. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, la verdad que a mí me gusta situar las cosas en contexto, y esto de hablar el último, pues al final voy a intentar, con unos apuntes que he tomado, ¿no?, intentar hacer una pequeña historia, ¿no? Ahora el Euribor estamos todos un poco sofronizados porque la verdad que llevamos una tendencia de subidas, pero hay que situar, hemos nombrado el 2008, ¿no? Julio de 2008 el Euribor estaba al 5,393, con un volumen de oferta de vivienda de obra nueva que quintuplicaba el actual. Volúmenes de endeudamiento insostenibles. Entonces, vamos, la situación no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Cojo el testigo que decía Fernando. Es verdad que somos muy dados a ser caóticos o bastante pesimistas
¿no? Dice, fin de ciclo, el mercado inmobiliario se enfría. Leía titulares estos días, bueno, hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Estamos hablando que efectivamente que el 15% de la financiación hipotecaria de nuestra entidad y de las entidades financieras está en torno al 15% en obra nueva y el resto es vivienda usada. Es verdad que con las caídas que se están produciendo, pues normal, la incertidumbre, el clima político, subida de tipo, pero que la subida de tipo hoy en la contratación de hipotecas, en la oferta comercial, cualquiera que vaya a pedir una hipoteca está contratando muchísimo o muy por debajo de Euribor. ¿Cuánto durará? Lo que hablábamos con Luis, pues durará lo que tarde en empezar la guerra de retribución de depósitos. Al final esto es como todo. Es verdad que yo creo que va a ser un poquito este final de año. Se va a poder seguir contratando unos tipos muy razonables. También coincidirá con la posible estabilización en las subidas que va a marcar el Banco Central Europeo. No se prevé que haya grandes subidas ya, porque vamos, ya las ha habido y tomármelo con cierta licencia, ¿no? La bola de cristal no la tenemos, pero las previsiones de cara a 2024 y 2025 son de ligera bajada, en torno a 3,70, 3,75, situarnos en el 24, 3,20 en el 2025, el Euribor. Con lo que yo creo que, de hecho, ahora vamos a pasar a comentar los datos, ¿no? del informe. Y un poco uniendo a lo que decía Fernando, seguimos siendo unos privilegiados en Aragón. Estamos hablando de que sigue habiendo una aportación de recursos propios a las compraventas muy importante, con todo lo que está cayendo. Al final estamos financiando, como veis en la pantalla, el 73,65% de las compraventas. Es verdad que en Zaragoza ya estamos en niveles del 80%, pero bueno, sigue siendo, y esto lo vemos efectivamente en la obra nueva, sobre todo, está habiendo una aportación de recursos muy potentes y que se sigue hipotecando muy por debajo de lo que es la hipoteca constituida. Es verdad que hablamos siempre de valores absolutos, pero bueno, el ratio de endeudamiento por metro cuadrado, que es donde está la sensibilidad, pues también vemos que estamos en niveles muy moderados y muy estables. Al final, el endeudamiento hipotecario en Aragón, yo que tengo la visión a nivel nacional, más de la componente de obra nueva, pero al final no dejas de analizar todo el mercado, efectivamente, cada uno le toca donde le toca, pero si nos ponemos en perspectiva con el resto de España, seguimos siendo unos privilegiados, y esto lo digo con conocimiento de causa, que soy un hipotecado, pero o sea, al final, ¿no? Dices, al final vemos que estamos en caídas y en descensos de endeudamiento a niveles trimestrales y a nivel interanual con un ligero crecimiento. El tipo, pues efectivamente, estábamos muy mal acostumbrados. Lamentablemente estábamos acostumbrados al cero o casi un 0,50 y estamos ya en medias, pues veis allí de 3,2 y el 2,69. Aquí, lo que os decía, hoy la oferta comercial de cualquier entidad financiera, tú puedes estar firmando hipoteca famosa mixta. Ahora entraremos un poco en la gráfica de los intereses, pero la estás firmando por debajo del 3% a 5 años o 10 años, ya diferenciales muy razonables. ¿Vale? Entonces, yo creo que esta gráfica me va a servir para ilustrar un poco lo que os decía. El mercado hipotecario yo consideramos que sigue siendo muy robusto por aquello que vamos a decir ahora. Al final, cuando en esta gráfica hemos pasado de contratar todo a tipo variable, que precisamente era cuando más alto estaba la hipoteca constituida, el precio de la vivienda estuvo más alto y se desplomó, y efectivamente ahora, sin tener ratios de morosidad que preocupen en las entidades financieras, las hipotecas que otra vez vuelven a sufrir esa complicación, esa problemática, son esas hipotecas que se constituyeron en ese momento, que durante este ciclo de tipos de interés bajos han podido ser atendidas sin ningún problema, pero que eran en un ciclo inflacionista en el que vas a comprar y no así un poco de chascarrillo, no sabes si comprarte un bolso o una botella de aceite carbonel, ¿no? Dices, al final, esas hipotecas son las que van a volver a sufrir, porque hemos conseguido desde 2015 firmar a tipo fijo, con lo que esas hipotecas están muy seguras. Y otro efecto que se está produciendo, que por eso la caída a nivel nacional de la cartera hipotecaria, es que la pandemia, lamentablemente, que es ese gap que tenemos ahí, a unos les sirvió para ahorrar, no nos podíamos gastar nada, y ahora con la subida de tipo, la gente está anticipando la cancelación de sus hipotecas en base a la repreciación que está produciéndose. Entonces, ves ahí esa capacidad de ahorro, esa capacidad que hemos visto y eso ha coincidido, yo creo, con la ralentización en la compra de obra nueva, porque al final, si tienes hipoteca, me está costando vender la vivienda, dices, oye, pues de momento amortizo la que tengo y ya veré cuándo compro la nueva.
¿vale? La reposición, correcto. Seguimos en 2 indicadores, o 3, básicamente, que son el plazo de constitución o de duración de las hipotecas. Estamos en 24 años, con variaciones muy ligeras y con una tendencia muy estable. En cuanto a la hipoteca media, ahí veis las gráficas históricas que, como bien decía Luis, no se nos tiene que olvidar de dónde veníamos y seguimos en unas cifras muy, muy razonables y, sobre todo, lo enlazo con la capacidad, ¿no? Seguimos estando en un esfuerzo del 26,5, 27% de esfuerzo. Estas cifras o estos ratios, si los llevamos a capitales, como Madrid y Barcelona, pues te haces cruces. Porque efectivamente ahí el precio de la vivienda por metro cuadrado, el precio de la vivienda en valor absoluto, la escasez de suelo que hay en esas capitales, pues hace que el precio no frene. Yo aquí ya como final, ¿no? Un poco por el coloquio, si me lo permitís, por enlazar varias ideas, creo que el tipo de interés o la subida del tipo de interés ha vuelto a afectar a lo que era el inicio yo creo que es el debe de siempre, ¿no? El poner vivienda asequible en alquiler. El poner vivienda asequible o de precio razonable en venta. Ahí es donde ha afectado, porque al comprador que adquiere ese tipo de vivienda es el que más sufre este tipo de... lo explica muy bien Fernando. Al final, la obra nueva nos hemos centrado en un segmento de población que es un artículo de lujo, va a empezar a ser un artículo de lujo, hay poquita oferta, los promotores se piensan muy mucho si sacan un proyecto, pues, pero lamentablemente en Zaragoza, concretamente, y en Aragón, tenemos mucho suelo desarrollado que es para vivienda protegida. Entonces, yo creo que la gran apuesta o el gran hilo uno, por echarle una mano a Fernando, porque la vivienda usada, Europa nos está presionando, y lo decía Fernando usted, con los criterios ASG, ¿no? De medioambientales, sociales, de buen gobierno. Vamos a tener que en las entidades financieras ser muy exigentes cuando nos pidan una hipoteca, tanto un particular como un promotor, en que todos los factores medioambientales se cumplan y encima bonifiquemos esos proyectos. Y a ver si conseguimos vertebrar los fondos Next Generation famosos de cara a esa vivienda usada, que nunca va a ser igual que una obra nueva, pero que se vaya acercando y fomentar efectivamente que haya más competitividad a la hora de haber transacciones. Yo por mi parte lo dejo y ahora con lo que queráis para debatir. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Es un placer escucharte como a los anteriores ponentes. Yo no sé si queréis alguna pregunta, Luis, como tú que llevas en el cerebro todos los datos y todas las estadísticas de trimestre a trimestre. Si quieres subir por cualquier pregunta que pueda haber, o bueno, cualquier pregunta que haga cualquiera de los ponentes, encantado en contestaros. Sí. Cualquier cuestión, por favor. ¿Cuándo veremos que los vendedores asumen la realidad del mercado? Más que a otro momento que Normalmente los precios, que supongo que es a lo que te refieres, suelen tener un retardo de en torno a año y medio con respecto a las compraventas. Entonces, lo normal es que ahora ya empezamos a ver algunos descensos trimestrales que se puedan ir consolidando hacia finales de año o comienzos de 2023. Pero de momento eso es en cuanto a cierre de operaciones, el oferente de momento no está reflejando esa realidad, pero yo creo que a comienzos de 2024 es previsible que ya podamos tener esa consolidación de escenario. Pero siempre no estoy hablando de reducciones significativas, sino de intentar aproximarse a lo que es la realidad del mercado, ¿no? En vivienda usada, en vivienda nueva, como se ha comentado anteriormente, sin duda creo que no vamos a vivir ese tipo de procesos porque la realidad de la estructura de costes del promotor es bien distinta y en consecuencia, pues lógicamente tiene que fijar sus niveles de precios acorde con su estructura de costes, ¿no? Sí, aquí si me permites también hay una cosa, en vivienda de segunda mano, vivienda usada, en muchos casos hace falta esa reforma muchas veces integral, y también la reforma de la vivienda usada pues también ha subido el precio, porque claro, no cabe duda que intervienen
pues el 90% de los industriales que intervienen en una obra nueva, ¿no? Excepto estructuras y cimentación y este tipo de cosas, todo lo que es, en fin, todo, cocinas, baños, suelos, etcétera, intervienen también en una reforma de vivienda usada, ¿no? Entonces, esto también, pues hay muchos vendedores que no son conscientes de que no solamente es los tipos de interés, sino el costo de la reforma, ¿no? Y al vendedor normalmente, como bien dice Luis, le cuesta asimilar que el precio a lo mejor pues hay que flexibilizarlo un poco. ¿Qué ha afectado más esta valorización, este porcentaje suave de la actividad? ¿Los tipos de interés o la inflación? No, ambos factores que están correlacionados han tenido un impacto desfavorable sobre la evolución del mercado. Es decir, no es que hayan provocado un aterrizaje suave, es decir, han provocado una evolución desfavorable. Ha sido otros factores como el empleo, los salarios, la actividad económica, los que han servido de contrapeso a los niveles de ahorro en el periodo de posconfinamiento, etcétera, los que han permitido compensar lo que en principio podía haber sido una corrección más importante. Puede decir que estamos hablando ustedes de la época en la que se construía el exceso. Estas cifras deberían son lo normal, o deberían ser lo normal en el mercado. Bueno, para el volumen de población que tenemos en Aragón de 1.300.000 y pico habitantes, como he comentado anteriormente, dinámicas normales serían entre 12.500 y 13.500 compraventas. Todo lo que esté por encima de esas cifras son una buena dinámica del mercado. Estamos cerca de 16.000. Por contextualizar, en 2006-2007 hay que recordar que superamos las 26.000 compraventas y en 2011-2012 creo que estuvimos ligeramente por encima de las 7.000. Entonces, claro, ahora hablar de problema con 16.000 o con una previsión de 14.500 a 15.500, yo no veo que sea un problema. Yo veo una realidad de mercado no tan eufórica como la que tuvimos el año pasado, pero una dinámica de mercado muy positiva. Yo siempre digo, o hago la misma reflexión, es decir, con mis amigos los agentes inmobiliarios, bueno, tú en tu agencia inmobiliaria en 2017, 2018, ¿tú estabas contento o estabas descontento? Es decir, venías de 2014 creciendo año tras año en 2 dígitos en número de compraventas hasta 2019, bueno, pues ahora estás por encima de 2019. Lógicamente, si abres 4 oficinas, contratas a 10 empleados y crees que todo va a ser como 2022 o mejor, pues tienes un problema. Pero si tú has mantenido una estructura de trabajo acorde con la dinámica que tenías en el pasado, desde luego, de momento no es una situación preocupante en absoluto. Por eso es que estamos acostumbrados, lo digo por los medios, ¿no? Todos los meses el INE publica datos, el número de compraventas y de hipotecas. Yo, pues me resulta entretenido leer todo, ¿no? Que escribís, ¿no? Pero yo os animo a que esos datos mensuales, pues cojáis y los hagáis trimestrales, los hagáis anuales, intentéis construir una serie histórica larga. Os matriculéis en el MERIN, que estamos ahora en proceso de matrícula, y os enseñamos a cómo hacer todas esas cosas. Y intentáis un poco, seguramente no os clicarán tantas veces, o no será tan sensacionalista, o no os verán tanto, tal, pero trasladaréis una realidad de mercado mucho más objetiva en el sentido de que veamos más allá del dato coyuntural. Yo entiendo, lógicamente, uno no tiene que tener, pues tenéis que analizar 20.000 parámetros de 20.000 mercados, realidades, sino uno no puede ser especialista en todo, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero este intento que hacemos de didáctica de los datos en estas presentaciones, pues conviene poner en contexto toda la información para ver en qué situación nos situamos, no solo con respecto a datos recientes, sino con respecto a realidades del mercado que, como veis, ya acumulamos 20 y pico años de serie histórica de información. Por tanto, ya yo cuando empecé a hacer las estadísticas del Colegio de Registradores en 2003, pues bueno, es que no había nada. Y ahí construimos un informe con 20 y pico variables, con todas las escrituras de compraventa de hipotecas. Y bueno, llevo ya pues ya 20 años haciendo estas cosas. Creo que hemos creado una cultura y a través de la formación con el MERIN de capacidad de análisis, presentaciones, intentar informar acerca de la transparencia del mercado, pero bueno, buscando que esa lectura del mercado sea lo más objetiva posible, ¿no? Y esa periodificación de la información es más que recomendable porque si no,
mes a mes constantemente podéis estar diciendo unas cosas y al mes siguiente las contrarias. Yo quería preguntarles por el dato del que han dado de la compra de viviendas por extranjeros alcanzado máximos históricos. ¿Qué lectura hacen a largo plazo? ¿Se va a poder mantener? ¿Va a ser una tendencia que siga creciendo? Pues un pico puntual. ¿Qué lectura hacen a largo plazo? Llevamos ya 4 o 5 años a nivel de España con una evolución muy positiva y con datos muy notables, ¿no? Ha sido, hablando en términos inmobiliarios, un pilar o un puntal fundamental de los niveles que hemos alcanzado en los últimos años. En el caso de Aragón, de hecho, a nivel nacional, ya el último trimestre se ha producido un ligero descenso de la compra por extranjeros, pero todavía con cifras muy destacadas. En el caso de Aragón hemos seguido creciendo en el último trimestre y por el perfil de nacionalidades claramente está vinculado con el empleo. Una persona que viene del extranjero a trabajar a nuestra comunidad autónoma, pues se va asentando laboralmente, a lo mejor al principio alquila, y cuando ve que tiene unas perspectivas laborables estables y positivas, pues compra. Entonces, mientras tengamos buenos datos de empleo, resultará, digamos, normal que los datos de compra por extranjeros sean importantes en nuestra comunidad autónoma. Si hay un comportamiento distinto en cuanto a actividad económica, empleo y perspectivas laborales y de economía, pues lógicamente pues previsible que haya una reducción de la actividad de compraventa, pero en principio, como esa circunstancia no se está produciendo, sino que los datos están siendo positivos, pues estamos con cifras muy destacadas. Y recordad que esos datos de más del 7% de compra por extranjeros, somos la primera comunidad autónoma no costera mediterránea o Canarias en encabezar esos datos. Es decir, que si quitamos las que desde siempre han encabezado, que son Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Murcia, pues después está Aragón, pero por delante de Madrid y de toda la España interior y del norte. Pues está en torno al 5%, 5 y pico por ciento suele estar en esas cifras de compra por extranjeros. A colación de esto de los temas extranjeros, a mí me preocupa desde mi punto de agente de la propiedad inmobiliaria el tema del alquiler. Tenemos mucha demanda de extranjero también, ahora se nota que ha aumentado, pues claro, entre lo que tenemos de aquí de gente joven que busca alquiler, gente que no tiene recursos para acceder a las hipotecas, pues es un tema que me preocupa mucho. Han subido, yo he visto que aquí ponías unas cifras respecto al año pasado, pero claro, el acumulado de todos los años de contratos que se acaban ahora después de 5 años, pues hemos subido incluso un 20%. Entonces, no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué podemos hacer? Aquí sí que vamos en contra de todo, vamos en contra de las últimas medidas de la ley de la vivienda. Es que yo no sé, de verdad, me preocupa mucho el tema del alquiler. Bueno, ya hemos hablado muchas veces y coincidimos plenamente, Ángela, en el enfoque, en la realidad del mercado. Es que no hay oferta. En Aragón no hacemos ese dato, pero en Cataluña les hacemos también los informes de análisis del mercado inmobiliario y que nos pasan todos los datos de los portales inmobiliarios. Hay una lectura muy clara de tránsito del mercado del alquiler al mercado de la venta. Cuanto mayor es la restricción y la inseguridad jurídica en un mercado como es el del alquiler, pues digamos que se determinan unas reglas de juego con el que un menor número de personas están dispuestas a jugar, con lo cual se estrecha el mercado a una reducción de la oferta. Vosotros, por ejemplo, pues supongo que sea cualquiera que legisle en este ámbito, pues habla con vosotros, pues trasladará esa realidad de que no tenéis oferta, no tenéis producto en el mercado del alquiler, y cuando llega algún producto está caro y dura días. En Cataluña, en prestaciones de informes que he realizado, pues te dicen que duran minutos una oferta de un inmueble que te lo alquilan sin verlo, porque si no lo pierden. Entonces, claro, el tener que estar jugando con esas reglas de juego, además personas que están especialmente afectadas, como bien has indicado, que no tienen una capacidad de pago acorde con lo que reciben, es decir, que es un verdadero problema. Ya lo hemos comentado muchas veces, es que yo en un artículo reciente, no sé con qué medio, pues hablaba que no dudo de la buena voluntad del legislador con respecto a la intencionalidad, pero sí que destacó el desacierto. En todo momento creo que no se ha hecho una lectura correcta de cómo se tiene que actuar sobre el mercado del alquiler y se tiene que actuar claramente dando seguridad jurídica y fomentando la oferta. Aumentando la oferta para que indirectamente se produzca una corrección de precios. Y hace unos días estuve en un mercado
envidiable en cuanto a la dinámica del alquiler, que es Andorra. Andorra, el nivel de pagos es cero, la seguridad jurídica es absoluta y el grado de cumplimiento de los contratos es total. Entonces, y eso no se hace con dinero, se hace con legislación. Es que a veces hablamos de inversión, tal, no, es que lo que hace falta es cambiar el enfoque que se da al mercado de alquiler. Aquí a corto y medio plazo, coincido, no veo cambios, sino que vamos a seguir creciendo en precios y cada vez el alquiler va a ser más caro y vamos a tener menos disponibilidad. Ya no solo en el ámbito del alquiler de vivienda, sino de habitaciones, que yo soy profesor de la Universidad de Zaragoza y lo vivo con mis alumnos, y que tenga que pagar en 350, 450 euros por una habitación relativamente normal, pues es más que preocupante. Entonces, claro, eso, e indirectamente, como os explicaba en el informe, eso afecta también a la determinación de los precios de compraventa y a que exista más rigidez a la hora de bajar el precio. Bien, gracias. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias por vuestra atención. Si os parece, ahora nos replegaremos un poquito y podemos tomar un café y seguir conversando y saludándonos. Muchas gracias.